Latino-diversidad. Espacio informativo para la construcción de la patria grande inclusiva. En Venezuela se impulsó una campaña a favor del matrimonio igualitario entre los años 2013 y 2014. En marzo de 2014, los promotores entregaron las firmas a la Asamblea Nacional para exigir una reforma al Código Civil. La meta era cambiar la definición de matrimonio entre un hombre y una mujer a 2 personas. Para conocer un balance de la recolección de firmas y las expectativas frente a la Asamblea, conversamos con Janais Montaner, de la Fundación Amanecer Humano. La entrevista se realizó para la edición 9 de Latino-diversidad y se divulgó en marzo de 2014. A continuación escucharás la entrevista completa. La conversa. Y este 31 de enero de 2014, Venezuela se incorpora a la senda de respeto e igualdad del Mercosur. Ese día se presentará en la Asamblea Nacional una propuesta de ley de matrimonio igualitario. Es una iniciativa de la organización Venezuela Igualitaria. Este proyecto de ley estará acompañado con más de 18,000 firmas recogidas en todo el país. De aprobarse, Venezuela se convertiría, escuchen esto, en el 4º país del Mercosur en reconocer los derechos de las parejas gays y lesbianas. Ya lo hicieron Argentina, Brasil y Uruguay. Solo falta Paraguay y Venezuela. Pero bueno, lo de Venezuela es como diríamos en Cuba, eso está querido. Hoy conversamos con Anaís Montaner de la Fundación Amanecer Humano, una de las promotoras precisamente de esta campaña. Anaís, bienvenida a la Radio del Sur. Tú y Giovanni Piermatei recorrieron todo el país dando charlas sobre el matrimonio igualitario. ¿Qué balance, ya después de varios meses de haberlo hecho, qué balance puedes hacer de esta actividad? Bueno, la actividad que nosotros hicimos a nivel nacional, quizás un recorrido de casi 1 año y medio, pudimos observar cuáles eran las inquietudes de nuestro colectivo, qué aportes ellos querían hacer, o de repente también una de las cosas interesantes fue que pudimos consolidar el discurso de varios colectivos. Lo otro importante es que pudimos hacer una especie de red de hechos. Se han sumado más de 40 organizaciones apoyando lo que es la campaña y el proyecto de ley de matrimonio civil igualitario, y eso generó que exista hoy día una red de hechos colectivos que se suman bajo una misma idea. Yo creo que eso es una de las cosas más importantes e interesantes de este trabajo, no solamente la presentación del proyecto, sino la visibilidad de que existen más de 40 colectivos, organizaciones que trabajan en pro de los derechos de la comunidad LGBT. Después de las charlas empezaron una recolección de firmas a favor del matrimonio. Anaís, ¿cómo fue la respuesta de las personas heterosexuales? Bueno, en esa pregunta, Jorge, me parece muy buena, porque de verdad no solamente han firmado personas de la comunidad sexodiversa, hemos tenido aliados de la comunidad heterosexual. Interesantemente, muchos funcionarios del gobierno, diputadas, alcaldes, han firmado a favor. Eso es muy significativo. Artistas han firmado a favor, deportistas han firmado a favor. Entonces se vio una receptividad al punto que superamos lo que esperábamos, que era el 0,1% de lo que es la población electoral. Se suponía que eran 18,000 firmas, pero pudimos superar esas 18 firmas gracias a ese conversatorio, lo que fue la Ruta por la Igualdad. Explicábamos a la gente, y la gente, una vez que tenía el conocimiento, se fue sumando la idea. Yo creo que el truco fue es tocar puerta a puerta, casa a casa, comunidad en comunidad, y dio fuerza a que las personas firmaran a favor y comprendieran cuál era el objetivo y cuál era el alcance de lograr ese derecho. ¿Qué presentarán entonces en la Asamblea Nacional? ¿Un proyecto de una nueva ley o una reforma al Código Civil? Bueno, esta pregunta también me parece significativa. Lo que pasa es que nosotros, una de las cosas que se había discutido es que hay un lado que empuja a que hagamos reformas de la Constitución, cosa que nosotros, por la experiencia y derecho internacional comparado, no quisimos asumir. Pues en los lugares donde se ha reconocido, en los países donde se ha reconocido, han sido otros los procedimientos. Nosotros vamos a presentar una propuesta de ley que va a modificar artículos del Código Civil de tal manera que no se niegue el derecho y la protección de las familias y las uniones de parejas del mismo sexo. Es decir, las familias homoparentales, homoafectivas estarían protegidas, y las uniones, por supuesto, de las parejas homoparentales protegidas también. Eso es lo que estamos buscando.
Mucha gente de repente le teme a esto, a hacer reformas del Código Civil, pero les quiero recordar que, por ejemplo, la ley de la mujer aquí en Venezuela lo que hizo es hacer ciertas argumentaciones, reconocer ciertos derechos, pero tuvo que derogar ciertos artículos del Código Civil para que ella pudiera ser efectiva y para que nosotras las mujeres podamos ejercer efectivamente nuestros derechos. De la misma manera en que hicimos las mujeres para reconocer mis derechos, pues copiamos también ese modelo y lo estamos haciendo con esta ley. Anaís, hagamos de abogados del diablo. Algunos que se oponen al matrimonio igualitario dicen que el matrimonio es una creación de Dios y es entre un hombre y una mujer. ¿Qué responden a eso? Ok, Jorge, ¿qué es lo que pasa? Eso ha sido una mentira que se ha encarnado en el colectivo, porque realmente el matrimonio nació como una institución social para unir patrimonios. Solo fue, digamos, aproximadamente en el 1215 a.C., cuando se declara el matrimonio como un matrimonio sagrado, religioso, monogámico, pero en su origen nace como una institución social. La otra cosa es que debemos recordar y decir a las personas que en nuestro país, en Venezuela, nuestra constitución es laica, es decir, nosotros tenemos derecho de pensar y creer en lo que queramos creer, el Estado debe garantizarlo, pero las normas que el Estado establece no deben estar dominadas o deben responder a los dogmas religiosos. Entonces eso significa que los derechos civiles son de todas las personas y que bajo invocando ningún dogma religioso se puede prohibir el ejercicio del derecho humano de ningún ciudadano. Entonces, aunque la Iglesia pueda pensar que esto para ellos es un pecado y es algo que no debería ser, ese es su dogma, esa es su creencia, pero nuestra Constitución dice que ese dogma, esa creencia, no puede negarle derechos a ciudadanos y ciudadanas venezolanos. Anaís, otros opositores dicen que 2 hombres o 2 mujeres no pueden formar una familia porque no pueden tener hijos, es decir, que no pueden reproducirse. ¿Qué decir ante ese argumento? Ay, Jorge, fíjate, esto me causa mucha gracia, Jorge. ¿Por qué? Porque si podemos ver, hay familias, hay hombres y mujeres que por condiciones biológicas no pueden tener hijos, son infértiles, y aún así hacen familias, adoptan niños o buscan lo que es la reproducción artificial, asistida, pues buscan de una u otra manera conformar la familia. Y recordamos que hoy día el concepto de familia ha cambiado, no es ese concepto tradicional, mamá, papá, y de hecho en Venezuela eso no funciona así. En Venezuela nuestras familias están conformadas básicamente por un solo jefe y generalmente es una mujer el jefe de la familia. Entonces esa construcción de la cual ellos hablan, nuestra sociedad no es la generalidad, es decir, es una minoría. Y esas minorías son de repente que están reclamando una posición o mantener un status quo. ¿Qué pasa con estas otras familias y otros modelos de familia que no responden a eso que usted me está diciendo? No las vamos a proteger, y el hecho de que una persona no pueda tener hijos, no puede conformar familia, puede adoptar o puede ayudarla o seguir con la medicina para que ésta le pudiera proveer cómo conformar esas familias. Entonces hay argumentos y hay maneras de hacer familias, no solamente por vía natural. Anaís, hay otras personas que se consideran progresistas, pero dicen: yo estoy a favor del matrimonio igualitario, pero sin permitir la adopción de niños porque confundiría a los pequeños. ¿Qué responderías ante esa posición? La otra cosa, Jorge, que la gente cree que la orientación sexual es el resultado de la modelación, es decir, seguir modelos. Y yo te voy a responder la pregunta a la inversa. ¿Cuál sería mi respuesta? Mi respuesta es esta. Si la orientación sexual responde a un modelo, entonces yo no debería ser lesbiana, porque cuando yo era pequeña el único modelo que yo vi y que debía haber copiado era el heterosexual. Mi mamá, mi papá heterosexuales, mis tíos heterosexuales, las canciones que escuchaban heterosexuales, las novelas que veía heterosexuales, las comiquitas que veía solo me hablaban de heteronorma. Y entonces no tenía un modelo a seguir. Entonces, ¿por qué existimos las personas homosexuales? El que es homosexual, heterosexual, bisexual, esa es su condición, es una persona que nace bajo esa condición y hay que respetar lo que las personas son y no lo que uno quiere, lo que uno desea que sean. Y por último, hay personas que dicen: no se debe permitir que una pareja gay o lesbiana críe un niño porque luego este pequeño deberá enfrentar la discriminación social por tener 2 padres o 2 madres.
Ese argumento tiene mucho peso porque está muy asociado con el tema de lo que es el bullying escolar, el bullying entre chicos que son iguales, y que el hecho es el mismo bullying que se hace, por ejemplo, cuando un niño va a la escuela y no tiene un papá o no tiene una mamá, y quien lo va a llevar a la escuela es la abuela, por ejemplo, y entonces ese niño también recibe burlas, le dice tú no tienes papá, tú no eres hijo de nadie, y el mismo sufrimiento que han tenido estos niños lo tendrán ellos. Entonces quiere decir que esto no sería un sufrimiento específico de un niño por ser criado por homosexuales. Esto significa que nosotros debemos educar a nuestros educadores para evitar que nuestros niños hagan lo que hacen en clase, repliquen el odio en función de lo que es el otro o lo que le falta al otro o lo que él tiene, diciendo que él es mejor. Entonces esto es un concepto de educar a nuestros educadores, formar a formadores para que enseñen a los niños a respetar a las personas que son diferentes. Y simplemente cuando esto se haga visible, cuando se haga realidad tarde o temprano, las escuelas van a tener que llamarnos a nosotros para poder darles todas las herramientas, las alternativas, metodología para educar en diversidad sexual. ¿Por qué? Pues tienen que enfrentarse a esa realidad. Ese es el otro paso que viene. ¿Por qué alguien que no sea gay debería apoyar esta causa? Gracias, Noemí, por esa pregunta. Fíjate que ¿por qué un heterosexual debería apoyar la causa? Porque un heterosexual puede ser hermano, puede ser tío, puede ser papá de una persona que ama y quiere y sus derechos están siendo vulnerados. Entonces, el hecho de que tú no formes parte de la causa no quiere decir que no puedas luchar por la causa. El dolor de una madre, el dolor de un padre también es válido. El dolor de un amigo, de ver a su amigo sufrir, es válido. Anaís, te cedemos nuevamente los micrófonos para que des unas palabras de cierre, digas cualquier mensaje, cualquier idea que quieras en este momento compartir con nosotros y también con nuestros usuarios. Realmente le agradezco a ustedes, a Noemí, por permitirnos estos espacios para hablar y decir qué es lo que estamos haciendo, cuál es la lucha, cuáles son los movimientos. Y les recuerdo a las personas, si te quedas parado ante una situación de injusticia, has decidido estar del lado del opresor. Este es el momento de hacer historia, de formar parte de la historia, y te invitamos que formes parte de esa historia, no te lo prives. Y si quieres contactarnos, si quieres profundizar en el tema, si quieres llevar nuestros discursos, nuestras metodologías educativas a los lugares donde tú estés, puedes comunicarte con nosotros al 0416-237-2472, 0416-237-2472. Y también puedes contactarnos en nuestra página en Facebook, solamente debes colocar Amanecer Humano y le das me gusta y podrás tener información, mandarnos mensajes y estar en contacto con nosotros. El Twitter es Amanecer Humano. Muchísimas gracias por estos minutos para Latino Diversidad y también para la Radio del Sur. Recuerden ustedes que conversábamos con Anaís Montaner de la Fundación Amanecer Humano. Muy lindo el nombre, además de la fundación. Escuchabas a Anaís Montaner de la Fundación Amanecer Humano. Con ella conversábamos sobre la campaña de recolección de firmas a favor del matrimonio igualitario en Venezuela. La entrevista se realizó para la edición 9 de Latino Diversidad y se divulgó en marzo de 2014. Latino Diversidad. Espacio informativo para la construcción de la patria grande inclusiva.